Hay historias que no se cuentan, porque la persona que las vivió nunca volvió a ser la misma. Mi nombre es Diego, y lo que vas a escuchar ahora no es una leyenda, es una experiencia real, una historia sobre una abuela, una habitación que siempre estuvo cerrada, y el error de abrir una puerta que nunca debió abrirse. Si te gusta el terror real, suscríbete, porque esta noche no vas a escuchar algo normal. Be careful what you wish for, little boys. There Antes de empezar, necesito decir algo con total honestidad. Lo que voy a contar no es una historia inventada, no es algo que le pasó a un amigo, me pasó a mí. Mi nombre es Miguel, y cuando todo esto ocurrió tenía 17 años. Soy de México, de un pueblo pequeño, de esos donde las calles se quedan en silencio por la noche, y donde todos saben quién eres aunque nunca te hablen. En ese tiempo, yo era un muchacho normal. Iba a la prepa por las mañanas, regresaba a casa a comer, y por las tardes ayudaba a mi familia en lo que hiciera falta. No me metía en problemas, no creía en brujería, ni en fantasmas, ni en cosas raras. Para mí, todo eso eran puras historias para asustar niños. Pero en los pueblos de México, hay cosas que no se dicen en voz alta. Hay miradas, silencios y lugares que la gente evita sin explicar por qué. Uno de esos lugares era la casa de mi abuela, una casa vieja, con paredes gruesas, olor a humedad y un pasillo largo que siempre me hizo sentir incómodo. Desde la primera vez que me quedé ahí, sentí algo extraño. No miedo exactamente, sino una sensación de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más. Con el paso de los días, empecé a notar cosas, ruidos por la noche, susurros muy bajos y una habitación al fondo del pasillo que siempre estaba cerrada. Mi abuela nunca hablaba de eso, solo decía que no entrara, que no preguntara, que era mejor así, y yo cometí el error de no hacerle caso. Mi abuela se llamaba Doña Rosa. Cuando yo tenía 17 años, ella tendría unos 70 años, más o menos. Era una mujer bajita, delgada, siempre encorvada al caminar, como si cargara algo pesado sobre los hombros, aunque no llevara nada. Tenía el cabello largo, casi siempre recogido en una trenza vieja, ya completamente blanco. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas y su piel era morena, quemada por el sol de tantos años. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos. Eran oscuros, muy atentos, y cuando te miraban sentías que sabían cosas de ti, aunque nunca se las hubieras dicho. Caminaba despacio, arrastrando un poco los pies, y casi nunca hacía ruido. Muchas veces no te dabas cuenta de que estaba detrás de ti hasta que ya la tenías a un lado. Vivía sola, en una casa vieja al final del pueblo. No tenía televisión, no tenía celular, y casi nunca salía. Los vecinos la saludaban, pero siempre de lejos. Nadie se quedaba a platicar con ella. Algunos bajaban la mirada cuando pasaban frente a su casa. Otros simplemente cruzaban la calle. Nunca vi que alguien la visitara. Yo estaba ahí porque mis padres querían que pasara unos días con ella. Decían que se sentía sola y que le hacía bien tener compañía. Yo acepté sin pensarlo mucho. Era mi abuela, después de todo, pero desde el primer día me di cuenta de algo extraño. Aunque me había pedido que me quedara, parecía incómoda conmigo en la casa, como si mi presencia no fuera del todo bienvenida. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela, me costó trabajo conciliar el sueño. La habitación donde me quedé era pequeña, con una cama vieja de metal que rechinaba con cualquier movimiento. La ventana daba al patio,
y apenas entraba la luz de un foco amarillo que mi abuela dejaba prendido toda la noche. El silencio era raro. No era un silencio normal, era de esos que pesan. Cerca de la medianoche empecé a escuchar ruidos. No eran golpes fuertes, sino pasos lentos, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Pensé que era mi abuela. Me senté en la cama y llamé su nombre en voz baja. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi cuarto. Sentí como el cuerpo se me puso frío. Esperé escuchar la puerta abrirse, pero eso nunca pasó. Después de unos segundos, los pasos se alejaron, en dirección al fondo del pasillo. Ahí estaba la habitación cerrada. Minutos después, escuché algo peor. Un susurro. No entendía las palabras, pero sonaba como una conversación, como si dos voces hablaran muy bajito. Me levanté lentamente y acerqué el oído a la puerta. El susurro venía de esa habitación. De pronto, todo quedó en silencio. Regresé a la cama con el corazón acelerado. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, cuando le pregunté a mi abuela si había estado despierta, me miró fijamente y solo dijo: «No salgas de tu cuarto por las noches». Después de esa primera noche, yo ya no me sentía tranquilo en la casa. Algo había cambiado. Durante el día, mi abuela actuaba como si nada hubiera pasado. Preparaba comida, barría el patio y me hablaba de cosas normales, pero había algo distinto en ella. Me observaba más. Sus ojos se quedaban fijos en mí por más tiempo del normal, como si estuviera esperando a que yo dijera algo. Esa tarde, mientras comíamos, finalmente se lo pregunté. Le dije que había escuchado ruidos en la noche, que había oído voces. Mi abuela dejó de comer, bajó la mirada y durante unos segundos no dijo absolutamente nada. El silencio fue tan incómodo que pensé que no me iba a responder. Entonces levantó la cabeza y me habló con una voz muy seria, una voz que nunca antes le había escuchado. Me dijo que había una sola regla en esa casa, una regla que no debía romper por ningún motivo, que nunca, pero nunca, entrara a la habitación del fondo del pasillo. No me explicó por qué, no me dio razones, solo repitió lo mismo varias veces: que no entrara, que no preguntara, que no me acercara. Después me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que esa puerta no siempre estaba cerrada y que si algún día la veía abierta, no debía mirar adentro. Esa noche, antes de irse a dormir, mi abuela cerró su cuarto con seguro. Yo me quedé solo, escuchando el silencio de la casa, pensando en esa puerta y en lo que podía haber detrás. Esa noche intenté dormir temprano, pero fue imposible. Tenía la regla de mi abuela dando vueltas en la cabeza: no entrar, no preguntar, no mirar. El pasillo parecía más largo que nunca, más oscuro. Cerca de las 2 de la madrugada, me despertó un ruido suave. No era un golpe, era un crujido, como el de una puerta vieja moviéndose lentamente. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, escuchando. El sonido venía del pasillo. Me levanté despacio y abrí un poco la puerta de mi cuarto. El foco amarillo del patio apenas iluminaba el pasillo. Y entonces lo vi. La puerta del fondo estaba abierta, no del todo, solo unos centímetros. Sentí un nudo en el estómago. Recordé exactamente lo que mi abuela me había dicho: no mires adentro. Quise cerrar la puerta de mi cuarto, volver a la cama y fingir que no había visto nada. Pero en ese momento, escuché algo que me detuvo. Un susurro. Venía de esa habitación. No entendía las palabras, pero reconocí el tono. Era una voz vieja, muy parecida a la de mi abuela, pero había otra voz también, más grave, más lenta. Las dos hablaban al mismo tiempo. Di un paso hacia el pasillo sin darme cuenta. El aire se sentía pesado,
frío. La puerta se abrió un poco más, y justo cuando estaba a punto de mirar adentro, sentí una mano firme agarrándome el brazo desde atrás, y una voz muy baja me dijo al oído: «Te dije que no salieras». La mano de mi abuela me detuvo, pero mi mirada ya había caído en la habitación. Dentro no era normal. La luz de la luna que entraba por la ventana rota iluminaba figuras extrañas en las paredes, sombras que se movían solas, como si respiraran. Había un olor a quemado y tierra húmeda que me llenó la nariz, y un frío intenso que bajaba por la espalda, como si alguien invisible me tocara. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, con tiza blanca y símbolos raros que no entendía, y dentro del círculo algo se movía lentamente. No era humano, no podía definir qué era, solo sé que sus ojos brillaban en la oscuridad, oscuros, profundos, fijos en mí. Y entonces escuché voces más claras. No eran de mi abuela, eran múltiples voces susurrando mi nombre, repitiendo: «Miguel, Miguel, Miguel», una y otra vez. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Y lo peor fue cuando sentí que algo invisible se sentó en mi cama, presionando mi pecho, impidiéndome respirar. Sentí que me arrastraba hacia el círculo, hacia esa figura que no podía identificar. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela, mucho más fuerte, detrás de mí: «Cierra los ojos, nunca mires dentro». Abrí los ojos un segundo y todo desapareció. La habitación estaba vacía, la tiza borrada, y yo temblando, sin poder hablar. Desde ese día, cada vez que escucho crujidos o susurros, recuerdo lo que había dentro y cómo algo aún me vigila desde esa habitación. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar y no pude. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si algo me apretara el pecho. Sentía el corazón a punto de salirse, pero ningún sonido salía de mi boca. En ese momento escuché un ruido seco. Venía del cuarto de mi abuela. Un golpe, luego otro. Quise ir a ayudarla, pero mis piernas temblaban. Avancé como pude por el pasillo, mientras las luces parpadeaban y el gato negro me observaba desde la oscuridad, sin moverse, sin pestañear. Abrí la puerta del cuarto de mi abuela. Ella estaba sentada en la cama, temblando. Nunca la había visto así. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo. Cuando me vio, se levantó rápido y me tomó del brazo con una fuerza que no parecía de una mujer de su edad. Me habló en voz baja, desesperada: «No estamos solos». Sentí que el estómago se me hundía. Me dijo que esa casa nunca había estado vacía, que desde hace años algo vivía ahí con ella, que ella solo había aprendido a mantenerlo tranquilo. Me confesó que no era brujería como la gente creía, sino algo más antiguo, algo que llegó antes que la casa, antes que el pueblo. Mientras hablaba, escuchamos pasos alrededor de nosotros, lentos, pesados. Las paredes comenzaron a crujir. Los susurros regresaron, más fuertes, repitiendo mi nombre una y otra vez. Yo estaba paralizado. No entendía nada. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía una cosa. Esa noche, algo quería llevarme. Mi abuela me abrazó fuerte y me dijo al oído, llorando: «Si escuchas que te llaman, no contestes». Después de lo que me dijo mi abuela, mi única idea fue salir corriendo, escapar de esa casa, salir al pueblo, pedir ayuda. Pero cuando intenté moverme, no pude gritar. Abría la boca y no salía ningún sonido. La casa comenzó a enfriarse de golpe, un frío seco que te cala los huesos. Mis manos estaban heladas, el aliento se veía en el aire, las luces empezaron a fallar. El foco del pasillo parpadeaba 1, 2, 3 veces y se apagó.
Todo quedó en oscuridad. Mi abuela empezó a hablar, pero ya no lo hacía en español. Era otro idioma, uno que nunca había escuchado. Sonaba antiguo, roto, como si no fuera humano. Cada palabra hacía que la casa crujiera. Las paredes vibraban. El suelo temblaba bajo mis pies. Entonces los vi. Gatos. Primero uno, negro. Luego otro y otro más. Salían de todas partes, debajo de los muebles, de las sombras, del pasillo. Había decenas de gatos, todos negros, todos mirándome al mismo tiempo. No maullaban, no se movían, solo observaban. Yo no entendía nada. Mi mente no podía procesarlo. Intenté correr hacia la puerta principal. Corrí con todas mis fuerzas, pero el pasillo no terminaba. La casa se hacía más larga, más oscura, como si el espacio se doblara. El reloj de la pared marcaba las 3:17. Miré otra vez. Seguía marcando lo mismo. La noche no avanzaba. Mi abuela gritó mi nombre, esta vez en español, desesperada. «No salgas». Pero ya era tarde. Algo me empujó por detrás. Caí al suelo. Sentí respiración cerca de mi cuello y una voz, muy lenta, muy profunda, me susurró al oído: «Aquí te quedas». Cuando esa voz me susurró: «Aquí te quedas», sentí que todo se apagaba dentro de mí. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía llorar. Los gatos comenzaron a acercarse, lentos, silenciosos. Sus ojos brillaban en la oscuridad como pequeñas luces vivas. Fue entonces cuando escuché a mi abuela gritar, pero no era un grito de miedo, era un grito de furia. La vi correr hacia el pasillo. Ya no caminaba encorvada, ya no parecía débil. Se paró frente a mí y comenzó a hablar otra vez en ese idioma extraño. Las palabras salían rápidas, fuertes, como si estuviera discutiendo con algo que yo no podía ver. Los gatos empezaron a maullar al mismo tiempo. Un sonido horrible, desesperante. Mi abuela sacó algo de debajo de su ropa, un pequeño saco de tela. Lo abrió y tiró el contenido al suelo. Era sal, mezclada con algo oscuro. La casa tembló. Las paredes crujieron como si fueran a romperse. Mi abuela se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Nunca debiste venir. Esto me sigue a mí». De pronto, todo se quedó en silencio. Los gatos desaparecieron, las luces regresaron, el frío se fue. Yo desperté en mi cama cuando ya estaba amaneciendo. Fui a buscar a mi abuela. Su cuarto estaba vacío, la cama hecha, la puerta abierta. Nunca volvió a aparecer. El pueblo dijo que se fue, que se cansó de estar sola. Pero yo sé la verdad. Ella no vivía sola. Y ahora, yo tampoco estoy seguro de que esa cosa no me haya seguido. Antes de desaparecer, mi abuela sí me dijo la verdad. No toda, pero lo suficiente. Me confesó que durante muchos años había practicado brujería, no como la gente del pueblo decía, no para hacer daño. Ella creía que estaba haciendo el bien. Decía que al principio solo hablaba con presencias, que pedía protección, salud, que la casa estuviera tranquila. Pero con el tiempo, esas presencias pidieron algo a cambio. Mi abuela hizo tratos. No los llamaba demonios, pero sabía que no eran humanos. Me dijo llorando que todo se le fue de las manos, que aquello que aceptó ya no se quería ir. Por eso la habitación, por eso los símbolos, por eso los gatos. Ella no vivía sola, nunca. Me dijo algo más, mirándome fijamente, con un miedo que nunca había visto en sus ojos. Si algún día vuelves a esta casa, no abras esa habitación, no importa lo que escuches. Después de su desaparición, le conté todo a mi familia, todo. Ellos no se sorprendieron. Mi madre solo bajó la cabeza y dijo algo que me heló la sangre. Siempre supimos que tu abuela no estaba sola. La casa sigue ahí, vacía, cerrada, pero de noche,
Algunas personas del pueblo juran ver luces encendidas, sombras en las ventanas, y dicen que a veces se escuchan maullidos. Han pasado años, yo ya no vivo ahí, pero desde aquella noche, cuando todo está en silencio, siento que algo me observa, como si aquel trato no hubiera terminado del todo. Y si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo me ayuda a seguir buscando más historias reales, historias que la gente no se atreve a contar. Déjame un comentario diciendo qué parte te dio más miedo, o si quieres que cuente tu historia. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves a escuchar.